porque somos diferentes y porque somos complementarios, y también porque, aunque a veces cueste aceptarlo, ciertos problemas como la depresión aparecen con más frecuencia en la mujer que en el hombre. No estamos hablando de cifras pequeñas, sino de algo que se repite 2 o incluso 3 veces más en ellas. Y lo interesante, y quizá lo más importante, es preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando en el siglo XXI para que este fenómeno aparezca cada vez más? Para que se intensifique, para que afecte a tantas mujeres que viven rodeadas de exigencias, expectativas y presiones constantes. Y hoy quiero enfocarlo desde varios puntos de vista, sin extenderme en tecnicismos, pero sin perder la profundidad necesaria, porque detrás de estos datos hay vidas reales, historias, familias y mujeres que intentan sostenerlo todo sin romperse. Lo primero es entender que las causas son múltiples. Tenemos causas biológicas, hormonales, bioquímicas, influencias directas sobre neurotransmisores. Por otra parte, causas psicológicas que afectan a cómo interpretamos lo que vivimos. Y además causas sociales, porque el mundo está cambiando de una forma tan acelerada que ya no somos los mismos que hace una generación, y el rol de la mujer ha dado un giro enorme, profundo, estructural. Y todo esto, por supuesto, altera su estado anímico. Durante esta conferencia no voy a citaros cada estudio para no hacer la explicación interminable, pero cada dato que menciono está respaldado, y si alguna de vosotras quiere profundizar, tengo todas las referencias, porque creo que entender cómo funcionamos es una forma de recuperar poder, de recuperar serenidad. Lo esencial, lo verdaderamente importante, es aceptar que somos distintos. El hombre y la mujer no solo se comportan de forma distinta, sino que el cerebro del hombre y el de la mujer funcionan de forma distinta. Cualquiera que esté casado, que tenga hijos, que conviva con un padre o con una madre, sabe que hay diferencias que se ven, se sienten y se viven. Y si hablamos de hemisferios, solemos decir que tenemos 2, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es analítico, lógico, estructurado. El derecho integra, recuerda, conecta emociones. Y mientras el hombre suele tener un hemisferio izquierdo más desarrollado, la mujer tiene el derecho más activo, pero lo más curioso es lo que hoy en día se ha descubierto. Un estudio de 2013 de la Universidad de Pensilvania mostró que la mujer tiene más conexiones entre ambos hemisferios, mientras que el hombre las tiene dentro de cada hemisferio. Es decir, el hombre procesa más rápido dentro de una misma zona y la mujer conecta mejor de un lado a otro. Por eso yo siempre explico que el cerebro de la mujer funciona como un sistema 4G, saltando constantemente de un hemisferio al otro, enlazando recuerdos, emociones, intuiciones, análisis, todo a la vez, mientras que el del hombre es más como un fax, una cosa cada vez, con foco, con dirección, con orden. El hombre está centrado en un partido de fútbol y usa su hemisferio derecho, y de repente la mujer le dice: acuérdate de darme dinero para la compra. Ese cambio demanda hemisferio izquierdo y el hombre necesita un rato para procesarlo. Nosotros no, porque la mujer puede escribir un mensaje mientras escucha, mientras piensa en otra cosa y mientras abre una puerta. Y no es que uno sea mejor o peor, es que funcionan diferente. El hombre se concentra en una tarea y la ejecuta con eficacia. La mujer se dispersa más porque su cerebro está diseñado para conectar múltiples hilos al mismo tiempo. Y hay algo más que siempre hace sonreír al público. El hombre tiene un cuarto en blanco en su mente, un espacio donde no piensa absolutamente nada. La mujer no tiene ese silencio interior porque siempre hay un pensamiento entrando, otro saliendo y otro formándose. Y cuando un hombre está mal, se aísla, se encierra en ese espacio vacío, mientras que la mujer busca hablar, contar, liberar, pero el hombre cree que la mujer necesita ese mismo espacio y ella cree que él necesita hablar, y ahí empiezan muchos conflictos. Todo esto no tiene que ver con culpas, sino con entendimiento, porque cuando una mujer necesita sentirse querida, cuando no siente afecto, se viene abajo. Cuando un hombre no se siente necesario, se vacía. Y hoy, en un mundo donde la mujer trabaja, lidera, organiza, crea, sostiene hogares y además busca la perfección en todo, el nivel de exigencia se dispara. Y ahí es donde empieza el estrés, el cortisol, la inflamación emocional y física. Y ahí empieza también la vulnerabilidad, que hace que la depresión aparezca con más facilidad.
Y dejadme que deje esta primera parte aquí, justo en este punto, donde entendemos que no se trata de debilidad, sino de biología, psicología y sociedad mezcladas, y en la siguiente parte continuaremos profundizando en lo que ocurre dentro del cuerpo y la mente de la mujer y cómo este siglo XXI está moldeando nuestras emociones de una forma que nadie nos enseñó a gestionar. Y cuando entendemos esto, cuando aceptamos que no somos máquinas, que no podemos sostenerlo todo sin descanso, empezamos también a ver algo que muchas mujeres no se permiten ver, que están viviendo permanentemente en modo alerta. Es como si el cerebro estuviera encendido las 24 horas, intentando anticiparlo todo, prevenirlo todo, solucionarlo todo. Y este estado de vigilancia constante tiene un nombre: estrés crónico. Y el estrés crónico no aparece porque sí, aparece cuando la vida te exige durante demasiado tiempo más de lo que tu sistema puede gestionar. Y aquí es donde entra en juego el cortisol, esa hormona que tantas veces mencionamos y que tiene una función imprescindible cuando se activa en momentos puntuales, pero el problema es cuando ya no se apaga, cuando no hay descanso, cuando no hay pausa mental, cuando cada mañana empieza con una lista infinita de pendientes y cada noche termina con la sensación de que nada fue suficiente y el cuerpo interpreta esa presión como una amenaza. Y si vives en amenaza, vives en cortisol. Y si vives en cortisol, tu sistema nervioso no puede recuperarse. Algo que cada vez vemos más es que muchas mujeres nunca llegan a la fase de reparación, están siempre en fase de supervivencia. Y cuando el cuerpo no repara, se rompe, y cuando la mente no descansa, se satura. Y cuando el alma no encuentra espacios de calma, se apaga. Por eso hay tantas mujeres agotadas emocionalmente, que siguen funcionando, siguen cuidando, siguen sosteniendo, pero sienten dentro una especie de vacío, un cansancio que no es físico sino existencial. Y lo más llamativo es que muchas de ellas no se dan cuenta de que están en ese estado porque el estrés crónico no llega como un golpe, llega como una acumulación, pequeñas gotas que van llenando un vaso que parece que nunca rebosa, pero que un día de repente se desborda y ese desbordamiento se manifiesta como depresión, como ansiedad, como apatía, como irritabilidad, como pérdida de interés por las cosas que antes daban alegría. Y no aparece solo por un evento traumático, aparece por la falta de descanso emocional, por la falta de cuidado interior. Y quiero que entendáis algo fundamental. La mujer de hoy vive entre dos mandatos invisibles. Por un lado, se le dice que debe ser fuerte, independiente, exitosa, eficiente, productiva. Y por otro lado, se le dice que debe ser sensible, presente, impecable emocionalmente, disponible para todo el mundo. Y esos dos mandatos chocan porque no se puede ser todo a la vez sin pagar un precio. Y el precio suele pagarse con el cuerpo, con la salud, con la estabilidad emocional. Otro elemento clave es la culpa. La culpa femenina es distinta, más profunda, más silenciosa. Muchas mujeres sienten culpa por no llegar, por no estar, por fallar, por no poder sostenerlo todo. Y la culpa no es racional, la culpa es emocional. Y cuando se acumula, se convierte en un lastre tremendo que hace que cualquier pequeña caída se sienta como una derrota personal. Y esto aumenta la vulnerabilidad a la depresión, porque la mente empieza a interpretar el cansancio como incapacidad y no como una señal de que necesita descanso. Y aquí aparece también un fenómeno muy interesante, la hiperempatía. La mujer suele conectar más fácilmente con el sufrimiento ajeno, con las necesidades de los demás, con los silencios, con los gestos. Y esa capacidad, que es maravillosa, se vuelve peligrosa cuando no hay límites, porque empezar a cargar con emociones que no te pertenecen agota más que cualquier trabajo físico. Y muchas mujeres terminan sintiéndose responsables de alegrar a todos, de resolver todo, de anticiparlo todo, de evitar conflictos, de sostener las emociones de la familia entera. Y ese exceso de empatía sin autocuidado termina desgastando la energía vital. Pero además de todo esto hay algo más. La mujer rumia más. Esto significa que le da más vueltas a las cosas, las analiza, las recuerda, las conecta. Y ese pensamiento circular, cuando se mezcla con el estrés y con la culpa, se vuelve una espiral que encierra. Es como estar atrapada en un laberinto interior donde cada salida lleva a otra preocupación y cuando el cerebro rumia genera más cortisol. Y el cortisol alimenta la rumiación y el círculo se vuelve perfecto, aunque desgastante.
Por eso es tan importante entender cómo funciona este mecanismo, porque el conocimiento libera. Muchas mujeres creen que pensar demasiado es un rasgo de su personalidad, cuando en realidad es un síntoma de agotamiento del sistema nervioso, un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando por encima de su capacidad. Y comprender esto no solo ayuda a sanar, sino que también ayuda a soltar esa presión interna que dice debería poder con todo. Y voy a dejar aquí esta segunda parte, justo donde ya podemos ver que la depresión no aparece porque la mujer sea débil, sensible o emocional, aparece porque su cerebro y su cuerpo están diseñados de una forma concreta y cuando se les exige más de lo que pueden sostener, responden como cualquier sistema saturado, apagándose. En la siguiente parte entraremos en cómo afecta esto al vínculo, a la autoestima y a la manera en que interpretamos lo que vivimos, para seguir tejiendo este mapa que nos permite entendernos mejor. Y cuando hablamos de vínculo, entramos en uno de los temas más delicados y al mismo tiempo más profundos, porque la forma en la que una mujer se relaciona con los demás, la manera en la que interpreta un gesto, una palabra, un silencio, está íntimamente unida a cómo se siente por dentro. Y si por dentro hay cansancio, si hay una saturación emocional que no se ha expresado, cualquier pequeño detalle externo puede convertirse en una montaña. Y no porque la mujer sea exagerada, sino porque su sistema está tan tenso que cualquier vibración mínima lo desestabiliza. El vínculo es fundamental porque la mujer, más que el hombre, necesita sentirse conectada, necesita sentir que pertenece, que es vista, que es valorada, que es escuchada. Y no hablamos de necesitar aprobación constante, hablamos de la necesidad biológica de sentir afecto. Cuando una mujer se siente querida, su cerebro libera oxitocina, una hormona que actúa como un bálsamo, como un regulador natural del estrés, y por eso el abrazo, la palabra amable, el tiempo compartido, el gesto de atención, no son detalles, son medicina emocional. Pero cuando eso falta, cuando el vínculo se deteriora, la oxitocina baja y el cortisol sube, y el contraste entre esas dos hormonas marca la diferencia entre sentirte en calma o sentirte en guerra interna. Y aquí aparece algo que vemos constantemente. Cuando una mujer entra en estrés crónico, su percepción cambia, ya no interpreta la realidad desde la calma, la interpreta desde la amenaza. Y en ese estado todo se vive con más intensidad. Un comentario pequeño duele más, un silencio pesa más, una crítica se siente como un ataque personal, porque la mente, agotada, empieza a buscar peligros aunque no existan. Y esta distorsión no es un fallo, es una respuesta de supervivencia. Pero la mujer, al no saberlo, se culpa por reaccionar así, y esa culpa la hunde más. Y algo que afecta muchísimo es la sensación de no ser suficiente. Es una frase que escucho una y otra vez. Siento que no llego, siento que no lo hago bien, siento que soy un desastre, siento que estoy fallando. Y esa sensación se convierte en un filtro a través del cual se interpreta todo, y es un filtro engañoso, porque no está basado en la realidad, está basado en el cansancio. Cuando la autoestima baja, la mente empieza a registrar selectivamente aquello que confirma el malestar. Y esto hace que cualquier pequeño error se convierta en una prueba de que no vales, de que no puedes, de que no eres suficiente. Y cuando una mujer entra en ese estado, empieza a desconectarse de sí misma, deja de escuchar sus necesidades, deja de atender su cuerpo, deja de darse pausas, porque siente que todo lo que hace es insuficiente y que parar sería casi un acto irresponsable, y cuanto más se desconecta de sí, más se rompe el vínculo interior. Y cuando ese vínculo interno se rompe, el externo también sufre, porque una mujer que no se escucha no puede poner límites, no puede decir que no, no puede protegerse. Da más de lo que tiene, ofrece más de lo que puede, y lo hace desde un lugar de desgaste, no desde un lugar de amor. Otra cosa que ocurre es que la mujer empieza a idealizar las expectativas de los demás, cree que todos necesitan algo de ella, cree que debe estar a la altura de todos, cree que si falla un solo punto, decepcionará. Y el problema es que esas expectativas no suelen venir del exterior, vienen de dentro, vienen de un modelo mental que se ha ido formando con los años, con la educación, con la cultura, con las experiencias, y ese modelo rara vez es compasivo. Suele ser exigente, rígido, perfeccionista. Y cuando una mujer vive bajo ese modelo interno, la depresión encuentra terreno fértil. Pero hay algo más profundo
Todavía, la mujer suele tener un radar emocional más sensible, capta el estado de ánimo de los demás, percibe tensiones incluso sin palabras, nota cambios sutiles, y cuando está bien, esa sensibilidad es un don, pero cuando está agotada, se convierte en una carga, porque cada señal externa la interpreta como responsabilidad propia. Si alguien está triste, ya siente que debe animarlo. Si alguien está enfadado, siente que algo ha hecho mal. Si alguien se distancia, siente que es culpa suya. Y esa hiperresponsabilidad emocional desgasta más que cualquier jornada laboral. Y quiero que entendáis que nada de esto ocurre porque la mujer sea frágil, ocurre porque su sistema, cuando está saturado, procesa el mundo desde un estado de alerta y en ese estado se pierde claridad, se pierde perspectiva, se pierde equilibrio y eso afecta directamente al vínculo, a la autoestima y a la forma en que se vive la realidad. Por eso es clave poder identificar este punto de quiebre, este momento en el que el cuerpo y la mente empiezan a avisar, aunque la mujer siga adelante como si nada pasara. Y voy a dejar aquí esta tercera parte, justo donde ya podemos ver cómo el estrés sostenido y la falta de descanso emocional empiezan a distorsionar la forma en la que la mujer se vincula, se percibe y se interpreta. En la siguiente parte hablaremos de cómo se manifiesta físicamente este agotamiento, de las señales que el cuerpo envía y que muchas veces ignoramos sin darnos cuenta. Y cuando el cuerpo empieza a hablar, lo hace siempre en susurros primero, nunca grita de golpe, nunca se derrumba sin antes haber enviado señales, advertencias, pequeñas pistas de que algo empieza a desbordarse. Pero como muchas mujeres están acostumbradas a seguir, a sostener, a no fallar, a no parar, esos susurros pasan desapercibidos y el cuerpo, al no ser escuchado, sube el volumen. Las primeras señales suelen ser sutiles: cansancio al despertar, dolor de cabeza intermitente, dificultad para concentrarse, sensación de pesadez en el pecho, digestiones lentas, contracturas en la espalda o en el cuello. Todas esas molestias que parecen normales, pero que no lo son, porque el cuerpo nunca se queja, porque sí, siempre intenta avisar de que el sistema está trabajando por encima de su capacidad. Cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol empieza a alterar funciones vitales, el sueño deja de ser reparador, el sistema inmunológico se debilita, aparecen inflamaciones, aumentan los dolores musculares, se desajustan las hormonas y la mujer puede pensar que está teniendo 1000 problemas distintos cuando en realidad la raíz es el cuerpo lleva demasiado tiempo en modo supervivencia y la supervivencia, por definición, no permite reparar. Y algo que ocurre con mucha frecuencia es que la mujer empieza a normalizar síntomas que no debería normalizar. Dice, es que yo siempre he sido así, es que yo soy muy nerviosa, es que yo tengo el sueño ligero, es que yo somatizo, es que soy muy sensible, como si fuera su forma natural de ser. Pero muchas veces no es personalidad, es cansancio acumulado, no es un rasgo, es falta de descanso emocional. No es que siempre haya sido así, es que lleva años sin bajar el ritmo interior. Y el cuerpo, cuando ya no puede sostener más, empieza a desconectar. Ocurre algo muy interesante. La fatiga emocional se convierte en fatiga física. Lo que antes se solucionaba con una siesta ya no se resuelve. Lo que antes se arreglaba con un día tranquilo ya no funciona. Y esto desconcierta mucho a las mujeres, porque se sienten agotadas, pero no entienden por qué. Y aquí aparece un concepto que explico constantemente: la deuda energética. Cuando llevas años gastando más de lo que tu sistema puede generar, acabas en números rojos. Y cuando entras en números rojos, todo cuesta 3 veces más. Y hay otro fenómeno que aparece en este punto: la desconexión emocional. Muchas mujeres dicen, ya no siento nada, antes me emocionaba con cosas pequeñas y ahora no, me he vuelto fría, ya nada me ilusiona. Y creen que eso es un problema psicológico profundo, cuando muchas veces es simplemente el cuerpo apagando funciones secundarias para intentar sobrevivir. Cuando el nivel de cortisol es demasiado alto, el cerebro elimina lo que no es urgente y las emociones bonitas no se consideran urgentes, por eso la ilusión desaparece, la motivación se va, el placer se reduce. Otra señal muy frecuente es la irritabilidad. Cuando el sistema nervioso está saturado, cualquier estímulo parece excesivo, un ruido, una interrupción, un cambio de planes, una petición más, y la mujer reacciona de forma desproporcionada, no porque sea mala, no porque haya perdido el control, sino porque su sistema no tiene margen.
y muchas se sienten culpables por esto, sin entender que no es carácter, es agotamiento, no es mala gestión emocional, es que su cuerpo no tiene recursos para procesar un estímulo más. Y algo que vemos muchísimo es que aparecen problemas de memoria. La mujer empieza a olvidar cosas, a perder objetos, a confundir fechas, a mezclar palabras y entra en pánico porque cree que está perdiendo capacidades cognitivas. Pero la mayoría de las veces no es un problema neurológico, es un problema de saturación. El cerebro, cuando está estresado, no memoriza bien, no porque no pueda, sino porque no tiene espacio, y muchas mujeres llevan años recordándolo todo para todos, sosteniendo mentalmente el calendario emocional de la familia entera, por lo que su propio sistema se queda sin capacidad de almacenamiento. También se manifiesta en el ciclo menstrual desajustes, dolores más intensos, cambios bruscos de ánimo, ciclos irregulares. El cuerpo responde como puede cuando la energía baja, y muchas mujeres se culpan o piensan que están descontroladas, sin darse cuenta de que el sistema hormonal es extremadamente sensible al estrés, y cuando el estrés se dispara, todo se altera. Por eso es tan importante escuchar estas señales, porque el cuerpo no traiciona, el cuerpo avisa. El problema es que hemos aprendido a ignorarlo, a aguantar, a funcionar incluso cuando algo dentro pide a gritos detenerse. Pero si no escuchamos los susurros, el cuerpo se ve obligado a gritar. Y ese grito suele venir en forma de ansiedad profunda, depresión, crisis, bloqueos emocionales o colapsos físicos. Y voy a dejar aquí esta cuarta parte, justo donde el cuerpo empieza a mostrarnos que la mente no puede seguir así. En la siguiente parte hablaremos de cómo intervenir, de qué estrategias ayudan a reducir el cortisol, a recuperar la energía y a reconstruir la calma desde dentro, paso a paso y sin exigencias. Y cuando llegamos a este punto, cuando ya hemos entendido cómo el cuerpo avisa, cómo la mente se satura y cómo las emociones empiezan a distorsionarse, surge la pregunta clave: ¿cómo se recupera? ¿Cómo se baja ese nivel de alerta interna que lleva años encendido? ¿Cómo se reconstruye la calma cuando parece que el sistema ya no recuerda lo que es vivir sin tensión? Y aquí es donde muchas mujeres se frustran, porque esperan una solución rápida, un cambio inmediato, una técnica milagrosa. Pero la realidad es que el proceso no funciona así. Igual que el estrés crónico se construye poco a poco, la recuperación también se construye poco a poco. Y eso no es una mala noticia, es una noticia realista, humana, respetuosa con los tiempos del cuerpo. Lo primero es entender que el cortisol no se apaga con fuerza de voluntad, no se apaga con frases motivacionales, ni con autoexigencia, ni con intentar estar bien. El cortisol baja cuando el sistema se siente seguro, y la seguridad no es una idea, es una sensación fisiológica. Sentir seguridad significa que tu cuerpo reconoce que ya no tiene que estar en alerta, y para que eso ocurra necesitan pasar dos cosas: bajar el ritmo interno y recuperar la conexión con uno mismo. El primer paso siempre es la pausa, pero no la pausa grande que todas imaginan: irse de viaje, desconectar una semana, dejarlo todo, porque eso muchas veces no es posible. La pausa que necesitamos es la micropausa, momentos pequeños de detención, de respiración, de volver al cuerpo. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, momentos en los que el sistema recibe la señal de que no hay peligro. Y cuando esto se repite varias veces al día, el cuerpo empieza a confiar. Y cuando empieza a confiar, baja el cortisol. Y cuando baja el cortisol, vuelve la claridad mental. Otro elemento fundamental es la respiración, no porque sea una técnica de moda, sino porque es la única función que pertenece a la vez al sistema consciente y al inconsciente. Y cuando la respiración se vuelve lenta, profunda, diafragmática, el sistema nervioso recibe la instrucción de pasar del modo alerta al modo calma. 3 respiraciones lentas pueden cambiar 1 minuto, y 1 minuto diferente puede cambiar un día entero cuando se repite con constancia. También necesitamos límites con el entorno, límites con las expectativas de los demás y, sobre todo, límites con la autoexigencia interna. La mujer que vive agotada suele tener muy difusa la frontera entre lo que quiere y lo que le piden, entre lo que puede y lo que cree que debe. Y reconstruir límites no es un acto de rebeldía, es un acto de autocuidado. Es decirse a una misma: mi energía es valiosa, mi salud importa, no puedo sostener todo sin romperme,
Y cuando estos límites empiezan a establecerse, el sistema recupera espacio y en ese espacio entra poco a poco la calma. Otro paso clave es volver al cuerpo no solo para escucharlo, sino para habitarlo. Muchas mujeres llevan años viviendo desde la mente, desde el pensamiento, desde la anticipación. Y cuando se vive en la cabeza, el cuerpo se convierte en un instrumento. Pero la recuperación requiere volver a sentir, caminar de forma consciente, mover el cuerpo en actividades suaves, estirarse, dedicar unos minutos a sensaciones corporales sin juicio, porque el cuerpo es el lugar donde ocurre la ansiedad, pero también es el lugar donde empieza la paz. Y algo que ayuda muchísimo es reducir la rumiación, porque el pensamiento circular consume una energía enorme y para reducirlo no basta con decir no voy a pensar en esto. El cerebro necesita una alternativa. Por eso funcionan también actividades que obligan a centrar la atención en otra cosa, leer unos minutos, cocinar, dibujar, ordenar un espacio pequeño, salir a caminar sin prisa. Cada vez que la atención se dirige hacia algo concreto, la rumiación pierde fuerza y al perder fuerza baja el cortisol. También es imprescindible recuperar el sueño, no porque dormir sea un lujo, sino porque es el momento en el que el cuerpo repara y la mujer agotada suele dormir poco, dormir mal o dormir con la cabeza encendida. Por eso es necesario crear un ritual de transición. Luz tenue por la noche, reducir pantallas, tomar algo caliente, escribir 2 o 3 pensamientos para sacarlos de la mente, pequeñas acciones que le digan al sistema nervioso: estamos cerrando el día, puedes bajar el ritmo, y cuando el sueño mejora, aunque sea ligeramente, todo el sistema se estabiliza. Otro aspecto esencial es reconectar con lo que da alegría, y aquí muchas mujeres se bloquean porque sienten que ya nada les entusiasma, pero no se trata de esperar a que llegue la motivación, se trata de crear pequeños espacios de placer, escuchar una canción, tomar un café en silencio, llamar a alguien querido, dedicar 5 minutos a algo que antes disfrutabas, incluso si no genera el mismo efecto que antes. La alegría, cuando el sistema está agotado, se reconstruye como un músculo con práctica suave y constante. Y quiero insistir en algo que es profundamente transformador. La recuperación no llega cuando haces grandes cambios, llega cuando haces cambios pequeños que se repiten. Una mujer no sale del estrés crónico por un gesto heroico, sino por cientos de microgestos de autocuidado acumulados. Y no se trata de perfección, se trata de constancia amable, porque lo que más sana no es la fuerza, es la gentileza. Y cuando entramos en la mente, entramos en el territorio más sutil y, al mismo tiempo, el más determinante, porque podemos cuidar el cuerpo, podemos regular la respiración, podemos bajar el ritmo externo, pero si la mente sigue funcionando con los mismos patrones de exigencia, de culpa y de miedo, la recuperación nunca es completa. La mente puede ser un refugio o puede ser una tormenta, y para muchas mujeres, especialmente cuando llegan al límite, la mente se convierte en un juez severo, implacable, incapaz de compasión. Lo primero que ocurre en este proceso es que aparece un diálogo interno distorsionado. La mujer agotada empieza a hablarse a sí misma desde la dureza. No valgo, no llego, algo estoy haciendo mal, no debería sentirme así, tengo que poder con todo. Y esa voz interna no surge de la nada, surge del cansancio, surge del estrés acumulado, surge de años intentando sostener, de experiencias que marcaron creencias, de heridas emocionales que nunca se atendieron. Y esa voz tiene tanto peso porque la mujer cree que es verdad, cree que lo que piensa es un reflejo fiel de lo que es. Pero el pensamiento, cuando hay cortisol, se vuelve un espejo deformado. Por eso es tan importante aprender a distinguir entre la realidad y el filtro con el que la interpretamos. Cuando el sistema está agotado, el filtro es oscuro, rígido, exigente. Y si no lo identificamos, empezamos a creer que somos nosotras quienes somos oscuras, rígidas o insuficientes. Pero es el filtro, no la identidad. Y una parte esencial del camino de recuperación consiste en observar la mente sin creerle todo, poder decirse: esto que pienso no es un hecho, es una emoción reflejada en palabras. Esto que siento no es un fracaso, es una señal. Esta exigencia no es una verdad, es un hábito. Y aquí entramos en algo que transforma profundamente: la autocompasión. Pero no entendida como lástima, sino como la capacidad de tratarte como tratarías a alguien que quieres. A veces preguntamos: ¿le hablarías así a una amiga? ¿Le dirías que es inútil, que está fallando, que no vale?
Y la respuesta siempre es no. Entonces, ¿por qué nos hablamos así a nosotras mismas? Porque la mente agotada pierde amabilidad, se vuelve un mecanismo de defensa, un látigo interno que intenta mantener el control cuando todo por dentro está desbordado, y la autocompasión es la herramienta que suaviza ese látigo, que permite respirar, que permite soltar. Otra pieza esencial es identificar las creencias que sostienen ese diálogo interno. Muchas mujeres cargan con frases invisibles que han escuchado a lo largo de la vida. Tienes que ser perfecta, no molestes, sé fuerte, no llores, tú puedes con todo, no falles. Y esas frases se quedan grabadas como mandatos que condicionan la manera en la que se relacionan consigo mismas, pero cuando una creencia no se cuestiona, se convierte en una cárcel. Por eso es tan importante observar de dónde vienen esas ideas, preguntarse si siguen siendo útiles y atreverse a desmontarlas poco a poco. Y algo fundamental en este proceso es aprender a poner distancia entre lo que pensamos y lo que somos, porque la mente agotada tiende a fusionarse con sus pensamientos. Si pienso que no valgo, entonces no valgo. Pero esto no es cierto. Un pensamiento no es una identidad. Un pensamiento es solo una señal del estado interno. Si estás cansada, tus pensamientos serán cansados. Si estás estresada, tus pensamientos serán alarmistas. Si estás triste, tus pensamientos serán más oscuros. Pero eso no significa que tú seas así. Significa que estás así. Otro aspecto clave es reconstruir la autoestima desde acciones pequeñas. La autoestima no es una emoción abstracta, es el resultado de pequeñas experiencias diarias en las que te demuestras que te escuchas, que te cuidas, que te respetas, cuando dices que no aunque te cueste, cuando te das 10 minutos de descanso sin sentir culpa, cuando te permites no ser perfecta, cuando reconoces un logro, por pequeño que sea. La autoestima no se recupera con afirmaciones vacías, se recupera con decisiones concretas y repetidas que crean evidencia interna de que sí importas. Y quiero que entendáis algo muy importante. No se trata de eliminar pensamientos negativos, se trata de cambiar la relación que tienes con ellos. La mente siempre va a producir ideas, interpretaciones, miedos, recuerdos. Eso es parte de su naturaleza. Pero tú puedes aprender a no dejar que esos pensamientos definan tu valor, tu identidad o tu serenidad. Puedes aprender a dejarlos pasar, a verlos sin engancharte, a reconocerlos sin que se conviertan en una verdad absoluta. Y algo precioso que ocurre cuando la mente empieza a calmarse es que regresa la creatividad, regresa la ilusión, regresa la capacidad de tomar decisiones sin miedo, porque cuando el cortisol baja, la corteza prefrontal, la zona donde tomamos decisiones, donde planificamos, donde somos más sabios, vuelve a activarse. Y ahí es donde la mujer dice, vuelvo a ser yo, vuelvo a reconocerme, vuelvo a sentir claridad. Y esa sensación es uno de los indicadores más valiosos de que la recuperación ha comenzado. Ya con todo este recorrido, llega un punto en el que necesitamos integrar lo vivido, unir cada pieza, comprender cómo se relaciona el cuerpo con la mente y cómo ambos se sostienen o se desestabilizan a través del vínculo, porque ningún agotamiento nace de una sola causa, siempre es una combinación de emociones retenidas, exigencias internas, ritmos externos y relaciones que influyen en nuestra energía. Y cuando llegamos a este punto final del proceso, el objetivo no es simplemente sentirnos mejor, sino aprender a vivir de un modo más consciente, más regulado y más alineado con lo que somos, no con lo que se espera de nosotras. Lo primero que necesitamos entender es que el equilibrio no es un estado permanente, es un lugar al que volvemos constantemente. No existe una vida sin estrés, sin desafíos o sin días complejos. Lo que sí existe es la capacidad de reconocer las señales tempranas, de detenernos antes de rompernos, de ajustar antes de desbordarnos. Y ese aprendizaje es uno de los mayores actos de responsabilidad emocional que podemos desarrollar, porque nadie puede cuidar de nosotras como nosotras mismas, y nadie puede sentir lo que sentimos ni sanar lo que necesitamos sanar. Una de las señales de recuperación más claras es la capacidad de tomar decisiones sin miedo. Cuando el cortisol baja y la mente se calma, aparece claridad, aparece intuición, aparece una sensación interna de saber. La mujer que antes dudaba de todo empieza a confiar en su criterio, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no vive desde el pánico o la exigencia. Y esa confianza renacida es uno de los pilares más hermosos del bienestar emocional, porque marca el antes y el después.
Otra pieza fundamental en este proceso de integración son los límites. Los límites no se ponen para alejar a la gente, se ponen para proteger la salud mental, para sostener la energía y para respetar el propio equilibrio. Muchas mujeres llegan al agotamiento porque nunca aprendieron a decir no, porque crecieron creyendo que amar era darlo todo, que ser buena era estar siempre disponible, que valían en función de cuánto hacían por otros, y recuperar el equilibrio implica desmontar esas creencias y aprender que poner límites no es egoísmo, es autocuidado. También es esencial revisar los vínculos, porque hay relaciones que nutren, que acompañan, que alivian, pero también hay vínculos que desgastan, que exigen sin medida, que consumen energía de forma constante, y parte de este camino consiste en observar con honestidad qué vínculos te ayudan a crecer y cuáles te mantienen en un ciclo de agotamiento. Esto no significa cortar relaciones de golpe, significa tener claridad para gestionarlas desde un nuevo lugar, desde una identidad más consciente, más firme y menos dependiente de la aprobación externa. Algo muy profundo ocurre también en el cuerpo cuando empezamos a sanar. Se libera memoria somática, emociones que estaban retenidas comienzan a aflojarse, tensiones crónicas se alivian, patrones de respiración cambian, y muchas mujeres describen este proceso como un volver a habitarse, como si durante mucho tiempo hubieran vivido desconectadas de sí mismas, y recuperar esa conexión corporal es indispensable, porque el cuerpo siempre avisa primero, siempre indica cuando algo no va bien, y aprender a escucharlo es aprender a prevenir. Y aquí aparece un punto central, la disciplina emocional, no disciplinarnos desde la exigencia, sino desde el amor propio, crear hábitos que sostengan el equilibrio, prácticas pequeñas pero constantes, rutinas sencillas que ordenen el día, momentos de descanso que no se negocien, espacios de silencio que permitan procesar lo que sentimos. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro, se trata de crear un sistema interno que te acompañe cada día y te impida volver a caer en los mismos patrones de desgaste. Y cuando integramos cuerpo, mente y vínculo, ocurre algo muy poderoso. Volvemos al presente, dejamos de vivir corriendo hacia el futuro, dejamos de arrastrar el peso del pasado, dejamos de funcionar en piloto automático. Y vivir presentes no es algo abstracto, es sentir el cuerpo aquí, es identificar el pensamiento sin quedarte atrapada en él, es relacionarte desde la autenticidad, sin máscaras ni prisas. Y esa presencia es lo que más regula el sistema nervioso, lo que más calma la mente y lo que más fortalece la identidad. Llegados a este punto, la mujer empieza a reconocerse de nuevo, pero no vuelve a ser la misma de antes, vuelve más consciente, más clara, más conectada, porque el agotamiento, aunque duele y aunque confronta, también enseña, también transforma, también revela lo que durante años se ignoró. Y muchas mujeres dicen, parece que me rompí, pero en realidad me estaba reconstruyendo. Porque hay crisis que no destruyen, hay crisis que ordenan. Y quiero terminar este recorrido recordándote algo esencial. Sanar no es llegar a un destino, es un camino que se recorre cada día. Habrá días fáciles y días difíciles, habrá avances y retrocesos, habrá momentos de fuerza y momentos de duda. Pero mientras sigas escuchándote, mientras sigas respetándote, mientras sigas eligiéndote, el equilibrio siempre será un lugar al que podrás volver. Y lo más importante, no estás sola, porque todas las mujeres que han pasado por este proceso comparten una verdad profunda, que cuando una mujer se reencuentra consigo misma, cuando recupera su energía y su claridad, se convierte en una fuerza imparable.